El humor es el primero de los talentos que perecen en una lengua extranjera. Virginia Woolf. Esto es Humor en Serio. Conversaciones sobre humor con personas que no se dedican al humor. Hoy de invitada, la Inca. Inca, ¿para qué sirve el humor? Bueno, el humor tiene muchas funciones. Creo que una de ellas podría ser la catarsis, ¿no? Que en general muchas obras artísticas tienen una función de catarsis, que es liberar tus pasiones a través del humor. Pueden ser pasiones reprimidas, pueden ser incomodidades, pueden ser algunas tensiones. Me parece que esa es una de las funciones. Si queremos pensar en términos más benéficas, ¿no? Como de bienestar, de salud, la catarsis. Aunque también me parece que el humor tiene funciones muy destructivas, que no tienen nada que ver con la catarsis, sino con intentar ridiculizar a los demás para ya sea destruirlos en un sentido más quizás fuerte, o también puede ser para ridiculizar, para hacer una crítica social. Me parece que el humor también ha tenido una función de crítica de las costumbres con distintos objetivos, a veces con un objetivo ideológico muy claro, de distintas posiciones, pero a veces también desde un lugar quizás más filosófico, de mostrar que la vida es un gran chiste Claro. y que quizás en la comedia y en el humor hay una verdad sobre la existencia que es mucho más interesante que otro tipo de géneros, ¿no? Me parece que esas dos, que serían dos polos opuestos, operan. Y también creo que desde un lugar más social, el humor puede servir para construir un lazo desde otro lugar, un lazo que sea, quizás que no esté tan marcado por rispideces o que las rispideces se puedan tramitar desde otro lugar. Digo, me parece que muchas veces elegimos a nuestros amigos o amigas a partir del humor. De reírse de las mismas cosas es importante, o sea, genera lazo social el humor, me parece, ¿no? También oposiciones, ¿no? Nos reímos de esto y no nos reímos del otro, sabemos que siempre eso, todo genera oposiciones, pero me parece que tiene también esa función de creación de lazo social. Sí, hay algo muy interesante eso de que nosotros también está vinculado con el amor, en el sentido de que nosotros nos cuesta mucho reírnos de alguien que no queremos. Quiero decir, reírnos con alguien que no queremos. Por ejemplo, sucede mucho en la política que un mismo chiste lo puede contar Cristina o Milei y de acuerdo a nuestra orientación política nos puede causar gracia o nos puede molestar. Sí, porque ahí esa es una discusión apasionante sobre el humor, si es una pura forma que vos podés disfrutar más allá de quién lo dice o en qué circunstancia, o si opera lo ideológico y lo político también haciendo sentido, ¿no? Me parece que ahí está el tema de hasta qué punto construimos sentido solo con el chiste en sí, con sus procedimientos, o si también opera el contexto, y en ese contexto es quién habla, quién lo dice. Me parece que eso también tiene que ver con esta cosa de que el humor necesita una distancia, ¿no? Es esto que decían varios autores que pensaron el humor desde una perspectiva más filosófica, de que lo gracioso es tragedia más tiempo, ¿no? Entonces, a veces quien habla también opera en ese sentido, ¿no? No es lo mismo que una persona que tiene alguna dificultad. Por ejemplo, el típico humor negro, ¿no? Una Sí. persona que tiene una enfermedad terminal grave y hace chistes con eso. Bueno, ahí por ahí nos podemos reír porque sentimos que esa tragedia está de alguna manera habilitada por quien la transita. Entonces, bueno, ahí el chiste funciona y aún así a veces nos puede generar una Sí, cosa. claro. Especialmente si queremos a la persona, sí, nos puede causar gracia, pero hay algo agridulce. Y en la cuestión más política o ideológica, por supuesto, ¿no? Me parece que tiene que ver porque uno tiene que participar de un sentido de sátira, ¿no? ¿A quién satirizás? ¿De qué te reís? Y también aparece esta cuestión de qué te importa y qué no te importa. Si a vos hay alguna causa política, ideológica que te importa, es mucho más difícil que puedas tener esa distancia irónica. Igual hay que decir que me parece que cada vez más, si bien se sostienen estas cuestiones de los chistes y el humor, y quién lo dice, me parece que en los últimos tiempos se subraya más esta cosa de la ironía generalizada, ¿viste? De que yo siento que es cada vez más fácil reírse de todo
Sí, sí. todo el tiempo y de Ah, encontrar no sé, alguna figura política que a vos no te gusta, pero hay algo que te da gracia, porque es tal el nivel de circo o de espectacularización de lo político, que siempre va a haber una posibilidad de hacer un chiste con algo. Entonces me parece que ese estado generalizado que tiene que ver con los medios, con las plataformas, con nuestra relación con la política, con nuestra relación con el sentido trágico, hace que también todo sea bastante fluido, ¿viste? Yo a veces siento que en otros momentos históricos era... Pienso en Borges, por ejemplo. Borges no se podía reír y tomar con humor nada del peronismo, por ejemplo, ¿no? Era una cosa muy, pero muy visceral que tenía. Y yo no sé si ahora eso pasa tan así. Pasa en algunos ámbitos, pero pienso, por ejemplo, en las redes sociales me parece que hay como una suerte de ironía cruzada y de autoironía que hace que a veces esos bordes sean un poco más difusos. Pero igual se sostiene el hecho de, bueno, quién hace el chiste, desde qué lugar, ¿no? El desde qué lugar hablas sí, es algo que opera. sí. Igual sí, lo de las redes sociales es particular porque el único caso donde creo que no funciona lo de tragedia más tiempo es comedia es en las redes sociales, Total. donde la tragedia aparece y al instante ya hay chistes. Sí. No se espera ni un segundo no lo cuestiono para nada, de hecho, Hemos participado. sí, sí, activamente de eso, pero o también seguramente de una manera catártica o algo así, pero pero ahí no funciona eso. Total, y ahí no funciona, y a mí me parece muy interesante cómo es algo que si lo sacás de ahí es para macanas. O sea, muchas veces que han cancelado Correcto. gente, claro, es como, solo funciona en Twitter, porque es como, ahí sí se permite. ¿Por qué? Porque el anonimato, porque nadie está ganando plata tampoco contando un chiste, porque las redes sociales, porque todo, nadie está escribiendo en mármol, ¿no? Ahí. Sí, Tú escribiste un tweet y sí, después te pueden cancelar, pero si te volviste famoso por otra razón, y cuando yo veo que hay algunas figuras humorísticas que tratan de sacar eso que funciona tanto en las redes sí, sociales y en esa cosa hardcore y medio en el límite, y lo ponen en otro lugar que es un lugar más legitimado, quizás con otro tipo de público, ahí se cruzan los mundos. Y yo a veces me da un poco de empatía esas situaciones, porque como yo uso mucho las plataformas y conozco ese humor, claro, las personas canceladas o criticadas dicen, pero ¿cómo si todos en Twitter estaban haciendo este chiste? claro. Bueno, claro, no, pero no funcionan en los mismos espacios. Pero sí, totalmente, las plataformas rompieron esa tesis sobre el humor y la tragedia y la temporalidad. Sí. Total. No, y también, decías antes lo de el contexto y quién dice o desde qué lugar lo dice, pero siento que el chiste siempre, o sea, no hay un chiste que aparece en un papelito suelto, digamos, Mm. siempre tiene algo alrededor, de alguna manera. Vos también lo hablabas mucho en un video que hiciste en tu canal de YouTube sobre la separación del artista y de su obra. Y bueno, siempre estamos como medio cerca de eso y cada vez más todavía, ¿no? En relación a cuánto conocemos de los artistas, digamos, Sí, y las artistas. sí, yo siempre separé porque a mí me gusta, porque además yo me dediqué a la literatura y en la literatura es muy fuerte esa cuestión de que es muy probable que el libro que te guste sea de alguien muerto, o de alguien de hace siglos, viste que Sí, esa separación es muy fuerte, entonces vos solo tenés el texto, por supuesto que después tenés una contextualización, pero a veces esas contextualizaciones son de la época histórica, claro, no del autor necesariamente, pero también es verdad que el autor siempre operó de distintas maneras en distintos momentos históricos. Me parece que ahora estamos en un momento histórico donde el autor como celebridad es cada vez más importante. Y muchas veces los autores, incluso los escritores, les gusta eso en el buen sentido, digamos, cuando eso funciona bien, cuando te alaban, cuando te quieren, cuando hacen imágenes tuyas, se tatúan tu cara, etcétera, y te lo muestran en las redes, pero cuando viene la otra parte negativa, que siempre está en las celebridades de internet y en la celebridad en general, ahí hay una crítica, no, bueno, no, hay que separar. Bueno, ¿hay que separar o no hay que separar? Porque si no, tiene que ser en todos los ámbitos y en todas las situaciones, no solamente cuando es algo negativo. A mí me parece que es algo propio del régimen de producción actual.
a mí puede no gustarme, yo tengo muchas críticas con eso, digo, me parece que hay que volver a cierto sentido de la obra, del contenido, de la complejidad, de las posiciones que no dependen de si yo soy buena persona, mala persona, si soy linda, lindo, ¿no? Porque además en general también es algo que a las mujeres les suele Sí, afectar particularmente, porque tenés una serie de exigencias para ser visible y son muy difíciles de lograr. Entonces tenés que ser linda, tenés que ser talentosa, escribir bien, hacer buenos chistes. El tema del humor y lo femenino también, porque como vos decías, siempre el humor tuvo un cuerpo. A no ser que hablemos por ahí del guión o de la obra artística literaria o del chiste popular que es anónimo, sí, que podemos pensar que ahí hay una cuestión más impersonal, pero siempre hubo un cuerpo, ¿no? Ya sea en una sátira, ya sea en un stand-up, y eso hace que sí tenga mucho que ver quién habla para la construcción del propio chiste, ¿no? Esto en el tema del género es algo muy notable, no solo en el género, sino también en la clase social, pero en el género es fundamental, porque hay chistes que vos, si sos mujer y haces el mismo exactamente chiste que hizo un varón, no va a tener el mismo efecto. Porque la gente también está viendo eso, también lo está metiendo en la construcción de sentido del humor. Entonces vos podés ser genial, pero no es lo mismo que vos hagas un chiste, incluso un chiste de Corona. Pensemos como sí, vos haces un chiste de Corona siendo mujer, no va a tener el mismo sentido, porque es como una mina hablando de tocar trasero, o sea, y es todo muy complejo. En todo caso, sería una suerte de parodia de Corona. Va a tener ese efecto por más que vos no quieras. Se claro, escapa el sentido. claro. Entonces, sí, ahí me parece que siempre tiene que ver quién habla. Por ahí lo deseable sería volver a esta idea de que no es suficiente con que quien hable nos resulte atractivo, popular, porque creo que cuando aparece esa suerte de celebración exacerbada de una figura, por ejemplo, en la lógica del influencer, termina pasando que eso va a expensas de la calidad del humor, ¿viste? Porque ya no hay esfuerzo. Si a vos te aplauden todo, tipo el niño yo no fui, Sí, ¿viste? Y vos repetís un eslogan o una serie de actitudes que te van a aplaudir porque sos lo más, bueno, después lo que vas a sentir es que en el contenido del humor que haces no hay una obra que sea tan interesante. No te digo que todos tenemos que hacerle luthier, porque no es esa sí, la sí, vara. sí, Pero digo, uno dice, bueno, estamos en una situación en la que el humor realmente esté pasando un buen momento. Sí, no. Hay cosas que están buenísimas. Y después cuando vos vas al mundo influencer o las redes sociales, hay cosas que uno siente que son muy efímeras. Y son muy efímeras quizás con cierta justicia, porque no hay nada que esté realmente generando una modificación en la historia del humor, en sus narrativas, en sus gramáticas, en sus modalidades. Es como, bueno, gente siendo como cool en sí, internet y que le festejan todo y está buenísimo, pero en términos de contenido. Pero es algo que no solamente pasa con el humor, pasa con todo, pasa claro, con la política, el periodismo, todo está medio atravesado por una lógica medio efímera. sí. Igual yo entiendo y me parece que ha pasado, que es que, cambió muchísimo la cantidad de mujeres haciendo humor, en los medios de comunicación, en el teatro más que nada. Em, yo no sé si eso con estas últimas, cuestiones, del poder va a modificarse o se va a me o va a aumentar, pero no sé si, bueno, seguramente notaste que cambió esa forma de, o sea, de un tiempo a esta parte, desde la explosión de, no sé, de la última ola feminista, Mm. eso se modificó bastante, ¿no? Sí, se modificó, hay muchas más mujeres haciendo humor. Apareció también el feminismo como un modo de ver que generaba mucha riqueza humorística, ¿no? Es como cuando vos cambiás el modo de ver, hay también una posibilidad de humor nuevo. Porque también el humor tiene ese tema, ¿no? ¿Cómo cambias la mirada para que algo sea nuevo? Especialmente la sátira, ¿no? Que la sátira es, bueno, hacer humor a partir de las costumbres o de determinadas ideologías o miradas. Entonces, ¿cómo satirizás algo nuevo? Bueno, a veces tenés que cambiar el foco. Y el feminismo es un cambio de foco. Entonces, lo que antes era natural, ahora puede
ser efecto del humor, porque en el humor me parece que siempre también juega lo normal y lo anormal, ¿no? O lo normal y lo habitual y lo que sería Sí, raro, las exacto. cosas que se ponen en un lugar que no deberían ponerse, y ahí eso tiene que ver con la ideología. Entonces el feminismo lo que hace es dar vueltas ciertas afirmaciones o ciertas verdades o ciertos papeles, y también la posibilidad de reírse de una misma, porque el feminismo también genera esta posibilidad de reírse de los propios protocolos de la femineidad, desde un lugar más desacralizador, Total, ¿no? sí. Me parece que esto en la película Barbie se ve claro, es como un compendio de un montón de Sí, operaciones humorísticas e irónicas a partir de eso. Y también lo que pasó es que hubo un caldo de cultivo político y social que generó que haya un interés por ver mujeres haciendo un humor diferente. En un momento en la televisión argentina el humor hecho por mujeres, a diferencia quizás de otros momentos históricos donde había grandes figuras, uno piensa Tita Merelo, ¿no? Grandes sí. figuras humorísticas que hacían otro tipo de actividades, pero después en un momento se convirtió, bueno, la mujer fea que hace chiste porque es fea, ¿no? Modos de hacer humor muy estereotipados o muy en línea con, bueno, hacer tipo Fátima Flores, ¿no? Hacer Imitación. imitaciones de figuras, formas como muy así. Me parece que el feminismo trajo este humor más estilo Broad City, ¿no? Sí. O Girls, incluso, algunas zonas humorísticas. O incluso Sarah Silverman, ¿no? Como ese tipo de stand-up. Y eso realmente generó. Yo creo que ahora estamos en una situación de backlash también cultural, en donde eso, si bien opera, me parece que opera más en los márgenes. En TikTok lo encontrás, por ahí no los encontrás ni en la televisión, ni en esos espacios, pero en TikTok encontrás mujeres que hacen humor con alguna vetita feminista, o por ahí no con una vetita feminista, pero como post, ¿no? Como Claro, claro, lo que podés hacer cuando ya determinadas cosas se discutieron. claro. Sí, igual justo se da en el mismo momento la segmentación de la comunicación y el cambio relacionado al feminismo. Y eso para mí se mezcla en el sentido de que vos tenés tu humor, cada uno tiene su humor en su teléfono, en sus plataformas, entonces uno ve eso y eso no significa que sea, quiero decir, el chabón que va a seguir viendo a Corona, por decir, nunca se va a enterar de la existencia de Broad City, digamos. Sí, sí, no, total. A no ser que sea algo tan viralizado que de repente le Claro, caiga, y claro, por más que, pero por ahí no le gusta, pero claro. yo creo que a veces tengo sensaciones encontradas, ¿viste? Con el tema de la fragmentación. Porque a veces digo, no me gusta porque me encantaría que haya un terreno común donde todos un poco también Total, sí. encontremos un humor más transversal. Pero también a veces digo, no es idealizado eso, ese humor transversal, ¿no? Era también un humor muy característico, que tenía unos códigos muy específicos, y ahí aparece obviamente la clase también y la geografía. Particularmente en Argentina tenemos una situación con el porteñocentrismo. Por ahí vienen algunos aires de humor cordobés, viste, Sí, que sí, de sí. repente Y puede aparece. haber un Landricina en Telefe. Claro, aparece, pero está ahí, ahí. Entonces, a veces tengo una mirada menos pesimista con eso. Bueno, por ahí está bien que Sí, haya esa posibilidad, porque también esa fragmentación significa que hay más comunidades de interpretación, que hay más posibilidades de reírse de cosas diferentes. Yo creo que igual algunas cosas sí atraviesan, pero son más bien lógicas. La lógica del meme, la lógica de determinado, es como si lo que tenemos en común son ese tipo de formatos, ¿no? sí, Ahí es bastante formalista lo que sí. nos une. Pero después el contenido, de qué te reís o de cuáles son los elementos que hacen que una comunidad se ría de lo mismo, van cambiando. No sé, a veces viste, depende de cómo me levante, si estoy más pesimista o más optimista. Claro. En un momento había esto que decías antes em, de las mujeres haciendo humor sobre sus propias realidades o uno pudiendo hacer humor de sus propias desgracias, Mm, como de una persona enferma hace humor sobre sus propias cosas. Y en un momento estaba el especial Nanette de Ana Gatsby, no sé sí, si hablamos de esto alguna sí. vez. Entonces ella cuestionaba mucho la posibilidad de si ella estaba haciendo humor sobre sus propias desgracias, no estaba como siendo partícipe
del arte de la discriminación, digamos. Sí, sí, sí. A mí me parece me parece que ese stand-up está muy bien, llegó en un momento justo. Eh, es inevitable, y especialmente cuando hablamos de minorías, de Sí, las llamadas minorías o de personas que son muy ridiculizadas, que uno no politice esa risa porque en un punto es así como funciona también el desprecio social, ¿no? O sea, de la persona de la que nos reímos en general, o por lo menos hasta determinado momento histórico, es la persona que despreciamos, es la persona que no queremos, ¿no? Y es la persona de la que es fácil reírse, porque no vas a tener sí, claro. problemas, Sí, ¿no? total, Aparece esa idea. claro. Si vos te metés con determinado empresario, determinada entidad muy poderosa o con alguna religiosidad fuerte, bueno, vas a tener problemas, te van a criticar, podés tener algún tipo de desafío. En cambio, algunas personas o colectivos sociales, todo el mundo se puede reír y no pasa nada, ¿no? Y forma parte incluso de una contraseña de, bueno, nosotros somos normales, lo anormal está afuera. Pero me parece que ahí, más allá de eso, creo que también hay una posibilidad de apropiarse de esa risa a sabiendas y no hacerla partícipe de ese coro general. Hay modos de hacer eso, me parece, ¿no? Hay una filósofa que a mí me gusta mucho, que se llama ContraPoints, que es youtuber Sí, en claro. realidad, que hizo un video que se llama La Oscuridad, que me parece que es una respuesta a ese stand-up, Sí, en donde ella habla de la oscuridad. ¿Qué sería la oscuridad en el humor? Que es esta mezcla entre lo trágico y lo humorístico. Me río, pero sabiendo que hay un gusto amargo, ¿no? total. Me río Sí, participando también de esa amargura social, que es como esta dualidad que también podemos encontrar en otros autores. Digo, Jaureche, por ejemplo, era también alguien que satirizaba a partir de la amargura que le daba la situación social. Eso a mí me parece muy interesante. No digo que sea superador, porque el otro sigue operando. Bueno, si hago un chiste autobardero, ¿no? Que es mi traducción de self-deprecate, sí, ¿no? sí, Autobardero. Por ejemplo, no sé, yo en mi caso soy de humanidades, entonces hacemos chiste, que la gente de letras no sirve para nada, los filósofos tampoco. En un momento de asedio en contra de la suma, ¿no estoy de alguna manera participando de esa ridiculización social? Bueno, pero hay que evitar también esa situación incómoda, y eso sería la oscuridad, ¿no? Reírse sabiendo que hay algo trágico real, de que no es simplemente una risa desapegada, de sí, que vos estás atravesando también un dolor. Eso me claro. parece interesante, ese videíto de ContraPoints. ¿Cómo se llama? Para La la oscuridad. oscuridad. No, y también hay algo en la naturaleza del humor que es la burla. Digamos, siempre hay algo de lo que se está burlando. Entonces, como que hay una extraña pelea entre lo que es así, lo que funciona, que es en cualquier chiste vas a encontrar algo yendo en contra de otra cosa. A veces algo hacia arriba y a veces algo hacia abajo Sí. y a veces hacia uno mismo. Pero hay algo de esa parte que medio que a veces se discute como si fuera algo que no tiene una naturaleza de ir siempre en contra de algo. Medio que algo es así, siempre los chistes de alguna manera están rompiendo los huevos. Total, total. A no ser que uno dice, bueno, el humor más corporal, mecánico, de tipo Charles Chaplin. Sí, también. Pero y también, qué sé yo, es como, ¿qué estás diciendo si te caes? Soy un torpe, soy un, ¿no? Un Sí, sujeto, dice algo también de la corporalidad, de la normalidad. Siempre aparece, sí. de maneras más explícitas o menos explícitas, aparece. Y también habría que pensar si este momento histórico no es un momento que en definitiva genera que la burla te enaltezca. Viste que todas las figuras políticas, Total. periodísticas que aparecen, siempre pareciera que son personas elegidas para poder hacer chistes. Si vos sos una persona muy normal, muy, viste, sí, vas a poder ser exitoso, sos linda, lindo, atractivo, pero lo que termina al final generando un fenómeno Sí, es alguien o algo que tenga alguna beta de la que vos te puedas reír, ¿no? No sé, Maslatón, por decir, sí. un gran generador también de retóricas cómicas en Twitter y de toda una manera de hablar. Bueno, si Maslatón fuese un tipo un redrado, no sería lo que es, ¿entendés? No, No, claro, no claro. generaría eso, porque es como si ahora estuviésemos en un momento donde que se te puedan reír de vos es un activo. Y eso es raro, me Sí. parece. No digo que sea del todo nuevo, pero
Es No, raro. no, y es raro también porque en esta época lo que, bueno, yo lo vi bastante en las elecciones, en los políticos tratando de hacerse los graciosos, mientras tanto, por debajo, el activo era enojarse. Sí, Y lo que ganó fue el enojo. sí, Quiero decir, hizo 1000 TikToks diciendo que era Swiftie, la reta, y no superó las PASO. total. Entonces, lo que uno imagina que podría ser un activo, que es el humor, eh, bueno, pero también vos lo diferenciás en cuanto a dejar que se rían de uno. Claro, en esto de que, bueno, ganó el enojo, claramente, era todo muy patos, ¿no? De serio en un punto, pero también era encarnada por una figura que siempre fue ridícula Total. y que siempre generó esa posibilidad de que vos te rías de eso, ¿no? Y que siempre apareció en medios también ridículos, ¿no? No serios, ¿no? El programa del entrevistador político serio Sí, que editorializa, sino en programas donde invitaban a 6 personas para que griten todos arriba, sí, los musicalizadores de programas que tiraban ruidos de aves, sí, sí. que eso para mí es peak humor, tirar cuando está, cuando se están insultando Sí, sí, políticos, sí. tirar un es fantástico. Entonces, en ese sentido lo digo, en el que sí, claro que el mensaje y la actitud era de odio Sí, o de enojo, que las personas encontraron ahí un mensaje, pero también todo el armado tenía algo de esa precariedad humorística, ¿no? Todos los personajes eh, de La Libertad Avanza, que es el gobierno actual, tenían, y yo creo que era bastante autoconsciente en un punto. Yo creo que ellos sabían que eran medio outsider y medio qualky, y jugaban ese juego. Creo que, no digo en todos los casos, pero a veces uno ve que hay algo de la ironía que ellos manejan. No sé si no son del todo conscientes de ese juego. sí, Y eso es algo muy de Internet, de la conciencia de tu propio lugar, de tu propia ridiculez, y tratar de hacerlo un activo, me parece que es algo propio de la cultura de Internet. sí. Y en tu laburo, mezclas muchas veces, la academia con los chistes. Es Con una manera muy fácil de arruinar las dos cosas en un solo golpe. bueno, Arruinar la academia y arruinar el humor. bueno, pero tiene algo de esto, ¿no? Como la posibilidad del acercamiento, que es lo que más me parece que es, Mm. interesante, que acerca a las personas, que es muy honesto, también, y aparte, yo siempre celebro que alguien pudiendo no hacer chistes los haga, porque es un riesgo también, ¿no? Sí, sí. Es un riesgo de perder, clientes. Sí, total, clientes, oportunidades, sí. Pero bueno, no, se ve mucho de eso, en tu laburo, en las cosas que escribís, en tu libro, y, me parece interesante y me gusta pensar cómo fue que surgió eso, si fue desde el principio. También se ve en los tweets también que aparece eso. ¿Cómo es que arranca esa beta? Mira, yo soy el típico caso del millennial que escribe y después se le abren puertas, ¿viste? Porque la verdad que yo tenía muy separado mi estudio, mi carrera, mi profesión, que tiene que ver con las letras Sí, y la docencia, y después el cualquierismo de escribir y hacer cosas y así. Y me parece que Twitter fue el espacio donde esa juntura se dio, porque básicamente entré a decir, bueno, a ver, yo ya estaba bastante politizada y entonces, y tenía ciertos intereses vinculados con la literatura, con la cultura. Y cuando entré dije, bueno, acá podemos escribir lo que querramos y armar el estilo que querramos. Y también no había una presión como quizás ahora de ser un creador de contenido claro. y monetizar. Entonces era como que estábamos todos medio experimentando. Y como yo estaba, ya había terminado la carrera, pero seguía en un proceso de posgrado. Claro, todo lo que iba viendo y lo que podía vincular con la política trataba de transmitirlo ahí. Muchos tweets, o sea, yo escribía mucho, sigo escribiendo mucho, pero era una verborrea bastante incontrolable. También eran momentos del país muy incitadores, lo siguen siendo, porque Sí, siempre tenés algo para decir de algo, no te aburrís nunca. Entonces ahí fue surgiendo ese estilo. Para mí era
en un punto ese deseo de bajar determinados saberes de un pedestal que quizás en ese momento tenía, ahora ya no, por eso es complicado. Acá viene un poco Hanna y con esto de, che, si nos reímos del saber Sí, académico, claro. no estamos ayudando a ese desprestigio, pero en ese momento todavía los intelectuales, ¿no? Todavía tenían un aura, ¿no? Total. Y esa complejidad. Entonces uno podía hacer ese juego de decir, voy a construir esta operación de traerlo. Obviamente que una gran inspiración era Dolina, porque me parece que Dolina yo lo escuchaba desde muy chica y desde ahí saqué también ese deseo de cruzar los registros. Y también Twitter tenía mucho del bardeo y de esa Sí, cosa bien al límite, que era, bueno, si vos querés operar en este campo, tenés que también jugar un juego de este código, pero también meterle tu propia impronta, que era esa, era tratar de mezclar lo alambicado, lo lingüísticamente así como barroco, con los códigos tuiteros, con el barro, sí. con lo guaso también, los OS, eso a mí me gusta mucho, siempre caigo en eso, que es, además, si vos pensás, lo que también las feministas nos la pasamos criticando, pero lo criticábamos no por los OS en sí, sino por los códigos que siempre eran varones sobre Ah, mujeres. Pero a mí me encanta eso, a mí me parece un gran activo del humor argentino. Me encanta la chanchada, me parece muy rico. sí, Y en la literatura, lo que pasa es que eso por ahí a veces la gente no lo sabe porque cuando hablas de literatura se tiene más bien una idea de bellas letras o de sí. Pizarnik o de la poesía, una cosa muy elevada, incluso Borges, que Borges igual tenía sus cantitos chanchitos que le gustaban, pero no en su literatura, y la literatura argentina tiene mucho de delincuentada, así, guaranga. Es parte también de la literatura del canon, quiero decir. Claro, sí. Osvaldo Lamborghini y otros, Sí. Fowell, que Aira. Aira, que entran en esos terrenos hace mucho tiempo. Entonces también era algo que estaba explorado, pero que en todo caso yo dije, bueno, vamos a llevar esto a las redes, a ver qué pasa. Y bueno, sí, hubo, salvo, bueno, el libro lo que le pasó es que cayó en un momento terrible, porque es un ensayo satírico que mezcla también academia para hablar un poco de peronismo, especialmente a través de la literatura, pero cae en un momento neoconservador Claro. y la apuesta del libro era vincular al peronismo con los feminismos, con ese tipo de movimientos, de diversidades, y le fue muy mal porque, bueno, hubo mucho enojo con el caballito rosado. Eso te iba a decir, se enojaron Sí, y había chistes muy peronistas, buenos porque peronistas ortodoxos. peronistas ortodoxos y más, porque viste que en un momento el peronismo ortodoxo tuvo una posibilidad de mainstream, ahora eso está más disputado, con la compañera Lali, está diputada, no sé si es compañera igual, perdonen, pero en ese momento estaba en alza y hubo mucho enojo, sí, con ese dibujo que además es de Santoro, o sea, no puedo esperar no meter a Santoro, a mí Claro, sí, claro. pero había chistes, ¿ves? Me estaban bardeando y a mí me dolió mucho, porque, viste, es como vos, ahora vos lo sabés porque escribiste un libro, salís y decís, bueno, acá está mi obra. No son solo tweets, es una obra. Sí, Y la pensé un montón, la corrigió alguien. la corrigió alguien, leí mucho para esto, hay como 100 citas. Y no, a mí me da gracia ahora a la distancia, porque era gracioso y además decían cosas como que estaba cornudizando al peronismo, que era gracioso también, objetivamente era gracioso. Y ahora me da gracia porque siento que es un gran paso de comedia de mi vida. Bueno, finalmente cuando salgo con la obra, no, no No, funcionó. hay un fragmento que a mí me gusta mucho, que es una suerte de conversación con Borges, em, donde, bueno, aparece eso mismo también, ¿no? Como la mezcla entre, nada, la figura de Borges y sus formas, y también, nada, la parte más de la chanchada, digamos. De la chanchada, Que sí. eso es una buena combinación. Yo igualmente sostengo que es como una forma siempre de acercamiento, digamos. La cuestión humorística, digamos, no tiene nada conudizante eso, me parece. No, no. O más el conudizante te lo tomaban Por el por feminismo, el básicamente, y feminismo, por ser claro. mujer, Por seamos sinceros. Sí, pero lo de Borges
esa conversación con Borges está al borde de lo cringe. De hecho, muchos jóvenes me dijeron es cringe. Pero cuando uno hace humor también está en el borde de lo cringe. A mí en realidad me encantó porque siempre soñé conocer a Borges. Siempre fue un sueño. Siempre me imaginé. ¿Viste cuando tenés sueños fantasías casi, Claro. que se sostienen? Nunca lo dejás. Siempre va cambiando porque cuando uno es más chico es más boludo. Le preguntarías cosas boludísimas. Después lo estudias más al autor. Entonces vas cambiando. Yo la verdad que ahora estoy en una situación de aprendizaje borgiano que sí creo que si me juntara con él solamente nada, no hablaría, estaría ahí como viste una película tipo un homenaje vanguardista a algo y estaría así como mirándolo y no le rompería las bolas. Pero en esa conversación mágica, que siempre guardaré en mi corazón, la idea era básicamente hablar de eso porque Borges era una persona que por lo menos en sus escritos, su antiperonismo lo hacía a veces alejarse de las ideas que tenía sobre su literatura. Por ejemplo, cuando calificaba el peronismo de gran ficción, bueno, pero vos amás las ficciones, ¿no? Dijiste que hasta la filosofía era una gran ficción de Sí. Occidente. Y además también le comentaba como, bueno, los antiperonistas más actuales no les gusta tanto leer y muchas veces hicieron cosas en su nombre rarísimas y grandes peronistas actuales, intelectuales, lo adoran a Borges y se han inventado esto del peronismo borgiano. Y como yo me siento parte de esa tradición, necesitaba charlarlo y también reivindicar una parte chanchona de Borges que existía porque a él le gustaba hacer esos chistes. Yo creo que Borges tenía una cosa muy inglesa, ¿viste? Y que a vos te va a gustar, que les gusta hacer chistes escatológicos, de pedos, ¿no? Uy, me decís Pero eso. todo, no No tengo sé, idea. sé cosas. Y que le gustan esas cositas, y él lo tenía igual separado de la literatura, Sí, porque su literatura es un modelo de sí. depuración, de decencia. Bueno, La fiesta del monstruo igual es Claro, humorística, es digamos. humorística, sí, y tiene toda esa cosa chanchona, pero él pone la cosa chanchona y delincuente, y así como medio barra brava, las cosas que Totalmente. todavía nos siguen dando gracia. En Twitter te sigue dando gracia cuando hay una escena argentina que vos decís, mira, esto es re argentino, que aparece un tipo con un vino toro, ¿viste? Nos sigue generando ese humor, pero a Borges no le gustaba mucho Claro. eso. Entonces él aparece eso, pero él está criticando eso, Sí, se ríe de eso, se es el ríe monstruo. de los guarangos, Claro. ¿viste? Entonces ahí él se separa. El que insiste mucho con esto de una línea chanchona de la literatura es Juan José Becerra, que también tiene mucho de eso y también escribe sátiras muy brutales sobre la política utilizando el humor, que es otro de los grandes, lo tengo que mencionar porque es quien creyó que era una buena idea escribir esto y Juan no salió tan bien, Juan José Becerra. O sea, sí, salió bien igual, porque no me Sí, puedo sí. quejar, pero quiero decir que ideológicamente a veces pasa eso también con el humor, que hay cosas que caen en un momento inadecuado, ¿viste? Que vos decís, eh, estaba buenísimo, pero cayó en un momento justo donde eso, por cuestiones culturales que vos no podés terminar de atrapar, no funcionó. Y al revés, cosas que por ahí están buenas, pero no es que, pero que justo caen en un momento histórico y cultural que explotan, ¿viste? Eso es parte de lo que uno no puede controlar, Sí, del humor. voy a hacer algo medio autorreferencial, pero yo siempre tiendo a pensar que mi libro también está fuera de tiempo en el sentido de que cuando yo lo pensaba, el humor o los límites del humor o ese debate se podía estar dando y era como rico, y que ahora algo como cultural, analizar el humor y eso, cuando le pegan a los jubilados todos los miércoles, Claro, nuevamente, sí. bueno, toda esa parte que, no sé, esto que decíamos Sí, antes, los sí. intelectuales tenían un lugar, el análisis sobre un chiste podía ser algo, bueno, ahora sí, Interesante, eso sí. está en baja, digamos. Sí, está en baja, totalmente. Está en baja y también está en baja esto de, pareciera que nadie tiene un límite en el humor, ¿no? O que muy poca gente tiene un límite, pero que después también se han abierto las compuertas de decir cualquier Sí, cosa y que pareciera que más bien para cuidar el humor hay que volver al límite, ¿no? Porque yo creo que el humorista, si no tiene un límite, en un mundo donde todo se permite, no sé si hay humor. O por lo menos el humor como lo conocemos. En un mundo donde está todo permitido, donde vos podés hacer lo que quieras, decir lo que quieras, nada tiene ninguna sanción. No te digo sanciones, obviamente, represivas, porque eso siempre se luchó para sí, que no claro. exista, sino mínimas sanciones. ¿Existe el humor? Da gracia. Si todos podemos decir todo el tiempo.
Yo a veces tengo como esa idea de que a veces las represiones producen. No solamente te cortan el discurso, sino que producen. Bueno, el rinraje. ¿Por qué funciona el rinraje? Porque hay una vieja que se puede enojar, porque mirá la antigüedad, un rinraje ya no No, sí, sí, existe. sí, Pero digo, existe. ¿por qué existe Sí. todavía? ¿Por qué tirarle una bombucha a alguien tiene esa cosa en plus, ¿no? Bueno, porque no está tan permitido, porque es una suerte de licencia, y como licencia tiene ese plus de goce de estar también transgrediendo un límite, sabiendo que hay una incomodidad y una tensión. Si nosotros sacamos esa tensión de plano, ¿vale la pena seguir haciendo humor? Siempre vamos a seguir haciendo humor, no No, es sí. que... Pero quiero decir, yo creo que eso también aburre. Creo que todo el tiempo siendo todos ultra incorrectos y siendo el límite y todo, llega un punto en el que me parece que cansa. Dolina, bueno, una vez que hablé con él, decía eso, como que si uno no tiene un punto de sacralización, en realidad es un canalla. Sí, estoy de Y acuerdo. hay algo de eso Sí. que es verdad. Y es verdad también algo que es que el otro día puse un poco del stream carajo. Yo me doy unos gustos Vos, bárbaros, vos, los gustos en vida y, claro, era fuera del límite totalmente. Está bien que me tocaba personalmente, estaban haciendo una burla sobre Eve de Bonafini, muerta, etcétera, no importa. Em, y a la vez digo, no creo que nadie se haya pasado a ningún pueblo, pero sí que nuestra dentro de lo que podríamos decir un cierto progresismo, un movimiento popular, etcétera, eh, nos hemos cuidado mucho en muchas cosas y lo que hay del otro lado es completamente fuera del límite. sí, total. Eh, Sí, yo creo que eso es parte también de una crítica a la cancelación interesante, como las que hace también ContraPoints, en el sentido de, bueno, no podemos estar todo el tiempo en una lógica depuradora, ¿no? Y buscando, sí, ¿no? Tenemos que tener esa ligereza, porque si no tenés esa ligereza, no hay humor. Si vos solamente tenés un compromiso con la causa, con el bien, no hay posibilidad de humor, porque no vas a encontrar ninguna posibilidad de encontrar incluso una incomodidad de tu propia identidad. Entonces eso me parece que es así. Creo que por eso ahora está existiendo acá, no llegó, no sé si va a llegar, pero viste que hay un fenómeno que se llama dark walk, que es como los woke, los sí, progres que han sido tan atacados, incluso acá se habla de wokismo, es como, bueno, no sé, sí. estoy tomándome el roca. Pero ahora hay como una lógica del dark web que sería una subcultura de internet, una movida, que no sabemos si va a ser muy fuerte o no, que es básicamente ser progres, pero ser miserables y hacer todos los chistes que estaban prohibidos y Ah, hacer mira. los mismos chistes que hacen ellos, pero de este lado. Bueno, es un poco quizás se vincula con este tipo de relación con los límites, porque es verdad, las personas que tenemos determinadas ideologías nos preocupa, entonces decís, no, no me voy a reír de esto porque no me gusta ir por acá, porque yo tengo que ser consecuente con mi Claro, ideología. sí. Y enfrente, no están siendo consecuentes con nada, se están riendo de todo. No digo que vos tenés que ser igual de canalla que el otro, porque si no terminás convirtiéndote en lo que detestás, pero sí no tener una ética tan rígida con tu propio nosotros ideológico cuando del otro lado no, no existe ningún tipo Sí, de vara. sí. Hace Sí, poco sí, yo hice un chiste políticamente incorrecto contra ese streaming del que nombrábamos. Y me dijeron, no, con eso no, como. Y digo, bueno, entonces, claro. ¿cómo se hace? Digamos, ¿cuál sería la herramienta? No sé si tenemos una respuesta, pero si no es usar las mismas herramientas, bueno, cuesta encontrar una forma de contraataque, Eso digamos. siempre lo veo, como alguien hace un chiste incorrecto con este tipo de discursos y aparece el no, bueno, no. De hecho, perdón, que creció mucho palabras como mogólico, Claro, eso, sí. dentro de personas que Sí, 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 sí. hace unos años hubieran cancelado, o no sé si cancelado, pero Claro, hubieran mal visto eso. sí. Yo creo que es una tensión irresoluble que tiene que ver con esta tensión de la oscuridad, del humor y tu compromiso. Yo creo que es un equilibrio imposible, pero que hay que mantener, porque si vos solamente mantenés la corrección
y lo que se puede o no puede decir, y bueno, vas a aplacar esas posibilidades que son las más efectivas además, porque yo puedo hacer un humor mucho más sofisticado, que se ría de otras cosas, pero es menos efectivo, hay que decirlo, porque las cosas que están a la mano son a veces las mismas cosas que sí, que cancelamos por razones y que además también va cambiando su sentido, porque las personas que, si vos decís, por ejemplo, la palabra con P, la P, ¿no? Que termina con O y tiene una T y una U. Sí. Eh, Pato. yo a veces, tato, yo a veces veo, o sea, cuando uno repite una palabra, le puede cambiar el sentido. El Sí, sentido no es el etimológico solamente. totalmente. Entonces, hay una posibilidad de cambiar el sentido de las palabras que se da en el propio uso y ahí opera quién lo dice, un montón de situaciones contextuales Total. que también hacen el efecto de sentido. Entonces, yo la verdad que no censuraría ese tipo de ocurrencias cuando de lo que estás hablando es riéndote de gente que no tiene ese límite. Después sí, por supuesto, no podés normalizarlo como un nuevo modo. Pero esa tensión para mí es constitutiva del humor. Y si esa tensión se va, ya sea para decir, digo lo que quiero, carajo stream, o no digas nada de eso porque no es por ahí, el humor sufre en esa decisión. O voy a lo incorrecto, o sea, solo el humor, en el sentido de reírse es lo más importante, o solo la moral. No, yo creo que está en el entre. Pasa que ese entre es lo más difícil del mundo. Pero y aparece también como un paternalismo también, ¿no? De personas cuestionando una forma de chiste que no son las perjudicadas por el chiste a veces. Total, eso Eso es es un gran particular sí. también que sucede. Sí, No hagas chistes de tal cosa, pero sí, en algún punto pareciera que el que está cuestionando está siendo más discriminador porque que no tienen voz esas personas para bueno, ahí defenderse. diste en el clavo. En Atlanta aparece mucho humor y sátira de esto, ¿no? De los que son ultra defensores de los negros y entonces están Ah, todo el sí, tiempo como... Y los propios protagonistas, los propios chabones negros de la serie se quedan mirando diciendo, mirá, a mí no me está ofendiendo, o sea, no saltes por mí porque no, claro. vos flashaste que era algo. Creo que tiene que ver con ese sobregire, pero para mí el fundamental problema ahí es que quienes se tendrían que defender no están en la voz. O sea, vos no podés, y esto es un problema de progresismo muy fuerte, no podés suplantar la igualdad real por un buenismo. El buenismo lo único que hace es, bueno, seamos todos buenos, no nos mandemos macanas, estemos entre nosotros y somos todos varones, somos todos clase media, somos todos iguales, pero somos todos correctos y buenas personas. Y el objetivo de este tipo de luchas o de criticar el racismo, la desigualdad que a veces transita por el humor y por la sátira, es que estemos todos hablando, que todos tengamos voz. Representados. Claro, representados. Entonces, mientras esa igualdad real no se da, se dan estas situaciones en donde hay defensores de ausentes. Y eso es un problema, y no lo digo en contra de los defensores ausentes, porque seguramente que lo hacen desde un lugar piolísima o desde un lugar incluso, bueno, vos no, pero tus familiares, tus afectos, tu vida, tu territorio, porque yo lo he hecho, digo, yo también he sido defensora de ausentes. Pero el problema ahí es que no se está llegando al punto en donde lo verdaderamente superador sería que las mujeres hagan chistes de minas, que, ¿no? Digamos, y que todos tengamos una voz que opere en ese territorio, porque si no pasa eso, si a vos te viene a criticar una persona que tiene atraviesa una situación vital vinculada con el humor, vos ahí decís sí, ok, no, claro, me fui porque... Pero si te lo dice alguien que no y que se sintió ofendido y que por ahí la persona en cuestión no se ofende, ahí hay un problema de quién habla, quién no habla, y esta cuestión de la que hablaba Deleuze, un filósofo, de la indignidad de hablar por los demás, ¿no? Eso es indigno hablar por los demás y a veces viene de las mejores intenciones, que también tiene que existir, porque no digo que solamente tiene que hablar de ciertas cosas quien lo atraviesa, pero sí que no tiene que haber esta sustitución, ¿viste? Yo tengo miedo a veces eso de ver en los ambientes progresistas o a veces peronistas que hay una intención de ser piolas con el feminismo vía, por ejemplo, vía decir las cosas correctas. Y en realidad lo único que podés hacer bien por el feminismo y en tu lugar es que haya gente que Sí, vos sí. lees, o sea, si vos ninguneás a las minas y después sos correcto,
no estás haciendo un cambio real, a nadie le importa, o sea, o le importa a esta lógica de, bueno, ¿cómo quedo parado? Que no me cancelen. Pero en realidad, en términos de igualdad real, no estás cambiando la situación. Esto Atlanta, la serie, lo trabaja muy bien. Es como, bueno, ¿qué pasa cuando una dinámica de emancipación y de discusión política se corta? Porque políticamente no continúa, porque vos para modificar la situación de los negros tenés que tener un montón de acciones afirmativas, Claro, sí. guita, política estatal, etcétera. ¿Qué pasa cuando eso se corta y solo queda el discurso? El discurso de, bueno, las vidas negras importan, que Claro. tienen la mejor, Seguro que sí. pero esa igualdad real, esas voces reales no se dan. Última cosa que quería preguntarte. Los dos hemos trabajado con Pedro Saborido. Sí, Tuvimos algunas nuestro, oportunidades. Sí, nuestro querido. Pedro. ¿Qué ves en él también? Porque él tiene Mm. como también esa parte un poco de... él dice que es filósofo de pizzería. ¿Cómo lo reconoces como fuera de su obra o dentro de su obra, ¿no? Sí, bueno, el libro es un plagio a Pedro, o sea, es otra de las figuras fundamentales. A mí me parece que lo que tiene Pedro es retomar esta tradición del costumbrismo y llevarla a otro lugar, que es un lugar mucho más irónico y con un intento de pensar ciertas cosas. O sea, él también construye esta sátira mezclada con la reflexión en esto del filósofo de pizzería, que a mí me parece muy amable y es muy ocurrente. O sea, yo no sé cómo, es una persona que inventa formas de humor que tienen una gran posibilidad de fortuna, porque no es simplemente una sátira de costumbre, jajaja, te reís, no, tiene una posibilidad de que vos lo saques de ahí y lo uses como un meme, eh, porque hay tal nivel también de hipérbole, él usa mucho la hipérbole, que lo hace muy fuerte, ¿viste? No es solamente, porque si vos haces simplemente una sátira de costumbres, cuando esas costumbres desaparecen ya no es gracioso, Sí, o por ahí se agotan, bueno, sí, jaja, mirá, viste la típica, el humor de radio, de gente contando situaciones cotidianas. sí. Pero para que algo realmente tenga la posibilidad de salir de ahí y seguir funcionando, tiene que tener un plus. Y me parece que él siempre le da ese plus e inventa formas de humor, personajes, tópicos. Yo escucho Herley y me río. ¿Por qué? Porque me hace acordar a todos los chistes de Capusotto y de Saborido de Herley. Nunca fui, bueno, él es de Herley. Tiene como esa posibilidad de generar situaciones o símbolos o signos que ya funcionan como gracia. Sí, Él a veces también cuenta que él genera risa por su propio ser, que a veces hay gente que ya lo ve, que viene y se ríe, sí. y que se confunde un poco porque dice, ¿por qué sucede esto? Pero yo creo que más allá de eso es el caso de una de las figuras en donde esa cosa del yo no es lo único que hay, ¿no? Sí, efectivamente, Pedro es muy característico, viene con su campera de jean, su barba, su manera de estar así, de caminar, pero me parece que también es una figura que escribe, que tiene obra y que produce un modo de humor muy especial. Entonces, es un gran activo del peronismo también. Y también es alguien a quien se le permite decir cosas que a otros no se le permiten. Eso es muy propio del humor y del que está más abajo y que por eso puede decirlo todo. Que era una idea de Ludmer para hablar de la gauchesca. Porque yo le he escuchado monólogos o stand-up sobre la interna del peronismo, por Sí, ejemplo, o sobre la propia actitud del peronista, que son bastante críticas, o sí. que tienen una cosa de, bueno, che, nosotros también somos bastante irrisorios, hay cosas que hacemos que son... eh, y eso es interesante porque el peronismo es una fuerza que tiene mucho que ver con el humor, pero también con cierta no solemnidad, pero cierta cosa, esa cosa viril, ¿viste? Esa cosa de la causa, de que nosotros, ¿no? De que siempre la megalomanía, de que vos sos una persona megalómana, que eso es parte del peronismo. Y que alguien venga a hacer chistes sobre eso y sobre esa identidad que a veces puede ser muy sacralizada, porque nos gustan mucho los monumentos, el santa, ¿no? Sí, La el puente santificación. con el no. Claro, el puente, los monumentos, y me parece que lo que hace
Saborío es inmortalizar al peronismo desde otro lugar, mucho más risible, mucho más cómico. Y yo me siento muy, muy cómoda con eso. Porque además creo que invita más, ¿viste? Es como, bueno, no son estos peronistas que me están bajando líneas, son peronistas que se están riendo de sí mismos. Y si yo no soy peronista y siento que algo me hace ruido, lo puedo entender desde otro lugar que no sea él o ellos o nosotros, ¿no? No digo que eso va a peronizar a nadie, por supuesto, pero me parece que él aporta eso a la tradición del humor argentino y en particular del peronismo. Gracias, Inca. Muchas Gracias a gracias. vos, un gusto.